más cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado de parte de Fidelis Tours, el cual hemos titulado El Camino de Santiago. Es una masterclass que ya teníamos ratito de querer organizar y bueno, pues ahora que ya retomamos todos estos viajes presenciales también, pues siempre es un gusto y una oportunidad el poderlo compartir a todos ustedes también de manera virtual para irnos preparando a esta experiencia. Por favor, si nos pueden ir compartiendo en el chat de donde nos acompañan. Yo sé que habrá personas que se conectan de diferentes países. Nos encantará conocerlos. Y bueno, pues me presento con ustedes. Yo soy Rosy Medina, soy apasionada del turismo religioso. Y desde hace algunos años, pues esta pasión nos llevó a fundar lo que es Fidelis Tours. Y bueno, pues fue el año pasado, justamente en el 2022, después de esperar 5 años, que tuve la oportunidad, junto con un grupo de 17 personas, entre jóvenes, otros no tan jóvenes, que realizamos una de las rutas más maravillosas del Camino de Santiago. Fueron los 120 kilómetros más interesantes y más importantes que marcaron mi vida. Yo descubrí en esta experiencia la maravilla de la fragilidad humana, también ese diálogo interior conmigo mismo. Encontré un sentido de vida y pude conocer y conectar con muchísimas historias de personas y de peregrinos de diferentes partes del mundo. También hace ya unos años, para nosotros fue un gusto conocer al invitado que tenemos el día de hoy en esta masterclass, a Luis Miguel Alonso. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Él está desde Galicia. Bueno, ya nos contará un poco más desde dónde nos acompaña. Buenas y me tardes. gustaría presentárselos, aunque bueno, yo sé que él nos platicará más de su historia, ¿no? Y por qué lo llevó a realizar este tipo de experiencias con más de 15 años, ¿no? Que ya tienes tú organizando estos viajes al Camino de Santiago, acompañando a más de 50,000 personas que tienen justamente como objetivo, pues, vivir la experiencia del camino, ¿no? Y bueno, pues Luis desde el 2007 hizo un cambio en su trayectoria profesional hacia el área de desarrollo local, rural, turismo, naturaleza, deporte, peregrinación, que es realmente lo que te apasionaba, ¿no? Después de tus estudios en contabilidad, ¿no? Si no me... Así es. Bueno, pues realmente después de todo este trabajo arduo que él estuvo realizando, hace unos años después, ya en el 2015, se decidió a llevar su proyecto a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que es la famosa FITUR, ¿no? Una de las más importantes a nivel mundial, y se convirtió en la primera empresa con stand propio en ofrecer a más de 130 opciones de tours en el Camino de Santiago. Ya nos contarás, justamente hablábamos de las rutas, ¿no? El camino tiene diferentes rutas y seguramente pues las personas que nos acompañan estarán interesadas en alguna de ellas. Tal vez algunos ya hicieron el camino, tal vez para otros será la primera vez. Pero bueno, pues ya tú nos adentrarás en esta maravilla de lo que es el Camino de Santiago, qué necesitamos para vivirlo, porque bueno, pues sé que para muchos está en nuestro bucket list y los que ya alguna vez lo hemos realizado estamos listos para volver a ir y continuar con esta experiencia. Pues bueno, Luis, gracias por estar con nosotros, bienvenido a esta Muchas plataforma gracias. Fidelis. Y pues te cedo la palabra. Como quiera va a ser una sesión interactiva y los invitamos a participar también en el chat. Todas las preguntas que tengan, tendremos un espacio al final de la sesión también para poderlas ir contestando. Bueno, pues yo creo que se me oye, ¿no? Sí, Supongo yo. perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que me has presentado muy bien toda la trayectoria que he tenido en profesional bueno, y a nivel personal en el Camino de Santiago. La verdad es que sí, así es. Yo, después de mi trabajo de contabilidad, por circunstancias profesionales, empecé a trabajar en el departamento de desarrollo local, cuando el Camino de Santiago no era tan conocido a nivel mundial. Bueno, siempre lleva muchos años a nivel mundial conocido, pero no existía la posibilidad de que los peregrinos disfrutaran de lo que ocurre hoy en el camino. Es decir, que ya hoy tenemos una serie
de infraestructuras que antes no existían, y por eso fue lo que a mí me llevó a adentrarme en este mundo y a crear este proyecto tan grande. Yo llevaba, además de otras áreas locales, llevábamos algunos albergues, donde muchos peregrinos dormían, peregrinos que venían haciendo 800 kilómetros, quizás venían caminando 20 días, 30 días, y venía mucha gente de diversos lugares del mundo. Conocíamos a mucha gente. eh, yo también, además de dedicarme a, a gestionar el albergue y la señalización de los caminos y muchas más cosas, pues observé que, bueno, cada poco recibía muchas peticiones de mucha gente que venía y me decía: oye, necesito saber algún sitio donde dormir, donde hemos venido, no tenemos comida, porque en los sitios rurales, por entonces, pues, donde había paradas del Camino de Santiago, había veces que llegaban peregrinos y, bueno, pues había que ofrecerle mucha ayuda porque no tenían a lo mejor sitios muy cercanos para incluso para poder merendar o comer, ¿no? Entonces nosotros estábamos siempre allí dándoles todo el apoyo. Esto ahora ya ha cambiado, no existe. Ahora está todo muchísimo mejor organizado. De ahí, yo fui una de las primeras personas, junto con otros, muchas asociaciones, mucha gente que ayudamos a que esto mejorara. Entonces, bueno, no me voy a enrollar mucho sobre cómo empecé tampoco, pero sí que me gustaría ofrecer aquí unos vídeos que van a ser 5 minutos para ver un poco que las imágenes valen más que 1000 palabras, y para que veáis un poco el entorno, el que quiera venir a hacer el Camino de Santiago y la peregrinación para ver qué es, con imágenes y varios vídeos que tenemos, entre muchos. Entonces voy a compartir ahora mi pantalla y voy a poner 3 vídeos. Espero que os gusten. Y luego ya os cuento más cosas. Perfecto. Muy Así ya bien. nos vamos preparando para la Estupendo. experiencia. Empezamos con un vídeo de la historia del camino. La historia del Camino de Santiago comienza con el descubrimiento de la tumba de Santiago el Mayor en España. ¿Y quién fue Santiago? Bueno, pues Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo e hijo de Zebedeo, quien partió de Palestina a Hispania, hoy España y Portugal, para predicar el Evangelio. Tras su regreso a Palestina, fue condenado a muerte por Herodes y sus restos fueron llevados de vuelta a Hispania. Fue hasta el siglo VIII, en plena Edad Media, que la tumba del apóstol fue descubierta por un ermitaño de nombre Pelayo. Esta noticia llegó a oídos del rey de Asturias, Alfonso II el Casto, quien viajó a Compostela con su familia y los miembros de su corte, y ordenó construir la primera iglesia para depositar los restos del apóstol. Ya en los siglos IX y X, durante la ocupación árabe de España, iniciaron las peregrinaciones a Compostela, y pronto, el camino se convirtió en una ruta de peregrinación y en una fuente de intercambio cultural importantísimo, que permitió a España romper el aislamiento con la llegada de peregrinos provenientes de diferentes partes de Europa. Está siendo una experiencia preciosa, nos está encantando, estamos disfrutando mucho de las etapas, de los días, el tiempo ha sido fantástico
La organización también muy buena, estamos muy contentos, los alojamientos, nos ha ido todo muy bien y estamos realmente muy satisfechos. Espiritualmente también te ayuda a pensar en tus cosas, a dejar un poco atrás el estrés. Está muy bien en todos los sentidos. Son casas rurales, muy bien, o sea, los sitios nos hemos quedado súper agradables, buena comida, buen trato, preciosos. Y la verdad que hasta ahora no he tenido ninguna queja, por eso siempre sigo repitiendo con ellos, ¿sabes? Es una buena satisfacción final, ¿sabes? La gente es súper amable, para mí es espectacular, yo por mí repetiría todos los años. Muy bien, espero que os haya gustado. Decir bueno, la verdad es que han salido los 3 vídeos que iba a poner, han salido los 3 seguidos. Entonces los he dejado que no he hecho ninguna parada entre uno y otro. Sí que es verdad que cuando ha salido la historia ha finalizado diciendo que desde que se construyó la iglesia, la Catedral de Santiago, que han venido sobre todo gente de Europa, pero realmente no es así. Todos los años vienen a hacer el camino de cientos de países del mundo, de todo el mundo, gente de todo el mundo viene a hacer el camino. Y eso es una parte de la magia que tiene el camino. Cuando alguien se adentra, conoce a gente de todo el mundo.
Tú lo sabes también, Rosy, que lo has vivido y así es, ¿eh? Te encuentras con gente de todo el mundo. Y bueno, una vez he presentado los vídeos, pues ya si, ¿cómo queréis que si me hacéis alguna pregunta o queréis que empiece a relataros un poco en qué consiste? ¿Cómo queréis hacerlo? Sí, Luis, si quieres, empiézanos a contar un poco en Vale, qué consiste y en el vale, camino seguramente aparecerán algunas preguntas. vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, pues mira, nosotros, como bien sabe Rosy, a través de tu organización, pues te vamos a ayudar en todo en lo que se refiere al proyecto de realizar el Camino de Santiago. Cuando una persona quiere hacer el Camino de Santiago, pues lo primero que piensa es decir, a ver, ¿por dónde empiezo, no? O ¿qué es el camino? Primero conocer un poco la historia, el porqué. Bueno, comentaros que las personas, pues normalmente cuando hacen el camino, lo hacen por varios motivos. Sobre todo es el religioso, eh, pero también mucha gente lo hace por motivos culturales, por motivos sociales, por motivos deportivos, pero sobre todo hay un motivo que es común a todo, que es el motivo espiritual. Es decir, yo creo que lo más importante es lo que una persona siente cuando viene a hacer el camino, ¿no? Es un tipo de viaje muy distinto a otros diversos como de vacaciones, además de poder decir que puede ser unas vacaciones, dado que ahora se habla del turismo y el Camino de Santiago, evidentemente, pero es un camino muy distinto. Como digo, es un viaje muy distinto, es un viaje espiritual y para encontrarse con uno mismo y sobre todo es un lugar donde La, lo que las veces que he hecho el camino por los diversos tramos, pues he experimentado, cada vez que he hecho el camino, he experimentado cosas distintas. Nunca, cada viaje al Camino de Santiago es diferente. ¿Eh? Y sobre todo lo que se experimenta, en mi opinión, es, bueno, pues que todo el mundo es muy amable, la gente está, no lo sé, se vive un ambiente de respeto, de mucha cordialidad y sobre todo de hablar como decía antes, con mucha gente de fuera y luego ya cada uno interiormente, pues el que lleva sus motivos religiosos, deportivos o culturales, pues lo va viviendo a su manera. Eh, Normalmente el camino, como el título de esta webinar, ¿no? Hay diversas rutas para hacer el Camino de Santiago. En España hay más de 4.000 kilómetros de Camino de Santiago señalizado, ¿no? Mm, el tema, lo más importante es, bueno, la gente lo que quiere, casi todo el mundo, es llegar a Santiago de Compostela. Aquí en España decimos, ¿dónde empieza el camino? Pues empieza desde tu casa, porque en cualquier punto de España que estés, siempre muy cerquita hay un lugar señalizado que te va a llevar a Santiago de Compostela. Incluso las propias estrellas eh, te marcan dónde está la Catedral de Santiago. También decir, ahora bien, ¿cuáles son las rutas más importantes del Camino de Santiago? La más importante y la más emblemática actualmente, la que más presencia tiene de peregrinación, es el Camino francés. El Camino francés tiene aproximadamente unos 800 kilómetros, en lo que recorre de este a oeste, cruza toda España. Empieza en los Pirineos, en el Pirineo Navarro, y termina en Santiago de Compostela. Pero hay una primera etapa, que ya os explicaré ahora dentro de un ratito, que es una etapa, pues hay una primera etapa que mucha gente también la quiere hacer, que empieza en Francia, que, en un pueblecito que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port. Es una etapa que cruza los Pirineos
Y después de esa etapa ya llegamos a Roncesvalles, que es el primer pueblo emblemático también del camino, y a partir de ahí hay unos 800 kilómetros en los cuales la duración media suelen ser unos 30-33 días para llegar a Santiago. Con también unas etapas o rutas diarias medias de unos 20-25 kilómetros. Digo que el camino francés es el más emblemático y más famoso porque es el que mejor, lo que hablaba al principio, es el que mejor infraestructuras tiene. Es decir, cada 5 o 6 kilómetros te vas encontrando con una parada, con un pueblecito, con un concello, siempre en cada poco siempre hay una parada. Además, el Camino de Santiago es la ruta mejor señalizada de toda España. No existe ningún cruce de caminos que no esté señalizada. Y como bien detrás de Rossi, perdón, podemos ver que se encuentra la flecha amarilla con un hito. Esta es, podemos decir, la imagen más característica del camino. Es la flecha amarilla que indica por dónde tiene que ir el peregrino caminando. Es decir, en todos los cruces siempre te vas a encontrar en la flecha amarilla, ya puesto en un hito como viene aquí, o puede ser inclusive en un árbol, hasta en el suelo, ¿de acuerdo? Es decir, no existe ningún cruce en el camino que no esté señalizado. Eso es algo muy importante. Ahora bien, como yo he dicho, el más emblemático es el camino francés, pero también hay otros caminos, como pueden ser el del norte, que va por todo el norte de España, toda la costa del Cantábrico, empieza en Irún y termina en Santiago de Compostela, va pasando por San Sebastián, Bilbao, Gijón, hasta que ya entrando en Galicia ya se mete en el interior y ya va hacia Santiago. Otro camino muy famoso también, que podríamos decir el segundo más famoso, más transitado, es el camino portugués. El camino portugués está muy bien señalizado desde Lisboa hasta Santiago de Compostela, y hay un camino que va por el interior de Portugal y otro camino que va por la costa portuguesa. Ahí habrá unos 500 kilómetros aproximadamente. Mucha gente lo empieza desde Lisboa y otros, la mayoría, desde Oporto. Pero bueno, sí que es verdad que la mayoría ya es entrando en España, que es desde Tui, que luego os explicaré qué es lo que ocurre, porque no, la mayor parte de los peregrinos hacen el camino los últimos 100 kilómetros y ahora os lo explicaré el porqué, ¿vale? Os voy a relacionar o detallar más rutas que existen en el camino. Otra y muy importante, bueno, además, más bien, según lo voy contando, voy a compartir la pantalla. Estoy hablando y yo creo que si comparto y os enseño un mapa, casi mejor. Vamos a ver, un momento. No sé si se me puede ver. Sí, sí te vemos. Sí, ¿verdad? Vale. He estado hablando antes del camino francés, que es desde Roncesvalles a Santiago, que Santiago está aquí. He hablado del camino del norte, que es desde Irún, Hondarribia aproximadamente, hasta Santiago de Compostela. El portugués desde Lisboa a Santiago. Luego hay otro muy emblemático, que es la Vía de la Plata, desde Sevilla hasta Santiago de Compostela. Hay muchas variantes dentro de este camino de la Vía de la Plata. También la Vía de la Plata es también de los, no sé si es el más largo o de los más largos de todos los que hay. También son 800 y pico kilómetros. Y se junta con el camino francés, o cuando llegas a una zona antes de que se llama Benavente, Zamora, pues se va por otra zona, llegas a Galicia por Orense y entra por ahí. Mucha gente ahora, en vez de llegar a León, va por aquí. No sé si se me ve el ratón, pero va por aquí, por esta zona entre
Zamora, que está en este punto aproximadamente, y Santiago. Os voy a relatar más, a hablar de más caminos. Está el de Fisterra, que es el epílogo. Mucha gente, cuando llega a Santiago, les gusta ver el punto más occidental de Europa, que está en Fisterra. Y bueno, pues hace esas 3 o 4 etapas que hay, que bueno, son unos 80 kilómetros aproximadamente, y también lo hacen. Y luego también hay muchas costumbres. Los peregrinos antes, hay un cabo allí que se llama de Finisterre, y un faro donde se quemaban las botas. Al llegar, los peregrinos solían quemar las botas allí porque llevaban a lo mejor 30, 40 días caminando, y ya las botas pues, eran una costumbre que tenían. Luego también hay otro camino muy importante también, que se llama el Camino Inglés. El Camino Inglés, que empieza en A Coruña o Ferrol, que están justo en este punto que estoy señalando con el ratón, con el puntero del ratón. Este camino lo han llamado el Inglés porque antiguamente los barcos que venían de Reino Unido atracaban en el puerto de La Coruña, y los peregrinos llegaban por aquí y empezaban a hacer el camino desde La Coruña hasta Santiago de Compostela. Por eso se llama el Camino Inglés. Y también hay otro muy importante, que es el que detalla la historia, que es el camino que se llama primitivo. Ese camino se empieza en Oviedo. En Oviedo, que hay unos 200 kilómetros, hasta Santiago de Compostela. Sí que es verdad, el camino primitivo es precioso, pero no hay tanta afluencia de peregrinación. Sobre todo, la mayor parte de los peregrinos hacen esta zona del camino francés. Pero todos los demás son preciosos, cada uno tiene su propia particularidad, pero sobre todo la mayor parte terminan en Galicia. Lo que comentaba antes de por qué los 100 últimos kilómetros, vamos a ver. Han cambiado muchas cosas en la peregrinación. Antes un peregrino probablemente podría venir del norte de Europa, desde Alemania, hay caminos de Santiago, hasta Santiago de Compostela, que a lo mejor estaba 4 meses caminando. Y hoy en día existen peregrinos que hacen esas peregrinaciones. Lo que pasa es que mucha gente que quiere vivir la experiencia del Camino de Santiago, pues no todo el mundo tiene tanto tiempo para poder tener esa fortuna, ¿no? De decir, bueno, pues tengo 4 meses para caminar, ¿no? Entonces, la iglesia, la Catedral de Santiago, lo que hizo fue que dictaminó algo que fue muy importante en el desarrollo del Camino de Santiago, que fue lo siguiente. Dar lo que se llama la Compostela, que también explicaré lo que es la Compostela, aquellos caminantes que han realizado 100 kilómetros a pie, ¿vale? O aquellos que en medios mecánicos, como bicicleta, lo han realizado durante 200 kilómetros. ¿Vale? 100 kilómetros a pie, a una media de 20 kilómetros aproximadamente, son unas 5, 6 etapas, que podríamos decir que estamos hablando de 7 días de experiencia. Es decir, normalmente son 6 noches, que equivale a 7 días. Entonces está genial para aquellos que dicen, bueno, yo tengo una semana y quiero hacer el Camino de Santiago, entonces, y además me coincide con que en esa semana puedo caminar 100 kilómetros, y además la iglesia la iglesia de Santiago, la Catedral de Santiago de Compostela, me concede la Compostela, que voy a decir ahora dentro de poco qué es. Así, tanto caminando como en bicicleta. ¿La Compostela qué es? La Compostela es un certificado
que la Catedral de Santiago pues te emite cuando has hecho el camino, ¿de acuerdo? Para ellos hoy lo consideran así. Los que van a pie, 100 kilómetros, los que van en bicicleta, 200. Y además, para aquellos que son discapacitados, pues no existe un número de kilómetros. Un discapacitado puede obtener la Compostela habiendo hecho una etapa. Las etapas suelen ser aproximadamente de unos 20-25 kilómetros. Aproximadamente, ¿de acuerdo? Y luego también decir que el Camino de Santiago pueden ir también niños, los niños que van en carritos especializados para ir por caminos así, obtienen también su Compostela, pero no es una Compostela dirigida a ellos. Obtienen un certificado en el cual se les dice que vinieron a hacer la peregrinación del Camino de Santiago acompañados de sus padres o de un adulto. Es decir, pues este niño hizo el Camino de Santiago y le ayudó esta persona adulta que ha compartido el camino. Entonces, más o menos, por ahí quería explicar. ¿Cómo sabe la Catedral de Santiago o la oficina del peregrino? Que en Santiago de Compostela hay una oficina del peregrino donde te emiten esta Compostela nada más que llegas. Pues, ¿cómo lo sabe? Lo sabe porque para poder obtener la Compostela le tienes que presentar una credencial. ¿La credencial qué es? La credencial es un documento que te van sellando por los distintos lugares que pasas cuando vas caminando. Es un documento, además, que es muy emblemático y muy significativo. ¿Por qué? La verdad es que son documentos, bueno, lo primero porque es un documento donde te van poniendo sellos. Hay sellos que tienen mucha historia. ¿Quién te pone esos sellos? Te lo ponen normalmente pequeñas ermitas, pequeñas iglesias por las que vas pasando. Inclusive ahora ya también te lo ponen lo que llamaban antes los hospitales de peregrinos, los propios albergues donde se duerme, y ahora pues también los hoteles, inclusive los propios restaurantes y un bar, si quieres parar, hay muchos que tienen sus propios sellos. Decir que esto, podríamos estar hablando de los sellos se podría escribir un libro sobre los sellos de los peregrinos, porque hay sellos que son súper emblemáticos, hay sellos que son centenarios, que tienen historia del camino. Y ya solamente llegar a Santiago y cuando has terminado el camino, ponerte a recordar la experiencia vivida y ver los sellos que te pusieron pues te hace recordar la experiencia vivida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se basa los servicios o la ayuda que nosotros ofrecemos a la gente que quiere hacer el camino? Pues nosotros le ofrecemos la credencial del peregrino. Normalmente, normalmente no, siempre. Estas credenciales están emitidas por la Catedral de Santiago de Compostela, están bendecidas también y normalmente las dejamos en el primer alojamiento. Cuando el peregrino llega el primer día de la etapa, o la noche anterior, cuando llega al inicio de la etapa, pues cuando llega al primer alojamiento, allí le solemos tener todo esa documentación. Comentaros que trabajamos, luego hablaré de cómo llegar a España para hacer el camino, pero bueno, en grandes rasgos voy a resumir un poco cómo sería un viaje con nosotros, con Fidelis Tours. Tenemos varios tipos de alojamiento.
Unos son más sencillos que otros, ¿de acuerdo? Hay alojamientos que son albergues privados, en los cuales se comparte habitación y se comparte baño, ¿de acuerdo? Son alojamientos que están muy bien de precio, pero son alojamientos en los cuales se comparte todo con el resto de los peregrinos y se duerme en litera. Luego hay alojamientos de nivel medio, en los cuales ya no se comparte habitación ni se comparte baño, sino que es una habitación propia con baño propio. Y luego también hay otro nivel más, pues podemos decir, nosotros lo llamamos más premium, pero bueno, que es en casas rurales o alojamientos con encanto, o llegando a Galicia, que se llaman pazos, ¿de acuerdo? Voy a ver si encuentro eh, algunas fotografías de los alojamientos donde, con los que nosotros trabajamos. Pero que se ve, ¿verdad, Rosy? Sí, Sí, sí se ve. vale. Voy a pasarlo para que veáis los tipos de alojamientos con los que normalmente llevamos a todas las personas que confían en nosotros, ¿no? Estos que estamos viendo pues son los alojamientos con encanto. Muchas son casas muy antiguas, algunas son del siglo XVII, del siglo XVIII, que se han restaurado para convertirse en alojamientos turísticos, y nosotros, dentro de los años que llevamos trabajando, pues tenemos muy buenos contactos en Galicia y en toda España, en todo el Camino de Santiago. Uno de nuestros objetivos fundamentales, y que por eso yo empecé este proyecto, es que las personas que hacen el camino, pues que al final del día, de cada etapa, pues reciban un premio, ¿no? Un premio de decir, bueno, pues aquello que empecé a decir, lo que les ocurría antes a muchos peregrinos que llegaban y no, y decían, es que para conseguir un bocadillo me toca ahora coger un taxi o cualquier cosa. No, aquí lo que nosotros al final hicimos pues fue decir, vamos a intentar organizar todo de tal manera que cuando se termine de caminar, pues se viva una experiencia muy agradable y de descanso merecido, ¿no? Entonces, pues Galicia, por ejemplo, y también otras partes, pues tienen lugares de alojamientos pues que son preciosos, con una gastronomía excelente y una paz y una tranquilidad también excelente, ¿eh? Eso es lo que yo os lo transmito porque así es. Si no, bueno, el año pasado, por ejemplo, dimos servicio a 7.000 personas y no hubiéramos dado servicio a tanta gente, y durante todo, desde que yo llevo trabajando en esto, hemos dado a más de 50.000 personas y la gente repite porque le encanta. Entonces, bueno, os enseño fotografías de lugares en los que normalmente mandamos a dormir a aquellos que confían, a aquellos que nos solicitan los. ¿Mm? Voy a poner alguna fotografía para que veáis. Son todos así, la mayor parte de los alojamientos son de piedra. Y bueno, estamos hablando de los alojamientos con encanto. Luego hay otros pues, que son un poco más sencillos, pero como que son hostales, pero que están muy limpitos también y muy bien. Nunca mandamos a ningún alojamiento que no lo hayamos probado y que no sepamos nosotros que estemos seguros de que te van a dar un buen servicio. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es un alojamiento medio de los que decía, para que veáis que también están muy limpios, están muy bien. Y bueno, pues aquí también se ve alguna vista de las zonas por donde. ¿De acuerdo? Voy a poner fotografías.
Este es el Parador de Santiago, Santiago de Compostela. Estas son típicas casas donde se manda a dormir. Que esos Sí, alojamientos, Luis, no están por ejemplo, si sí, tú llegas al pueblo, no están en sí, el centro, ¿verdad? exactamente. Están como Es más interesante comentar esto. Normalmente, vamos a ver, sí, voy a explicar, a ver cómo lo voy explicando lo más rápido posible y también eso, ¿no? Lo mejor posible. Decir que partimos de eso. ¿Qué incluye todos los servicios? Incluyen alojamiento, siempre desayuno, si la persona quiere, incluye también la cena, mm, y se incluye la credencial del peregrino, se incluye un servicio de asistencia en ruta, es decir, un servicio de urgencias, se incluye el traslado del equipaje entre etapas, ¿vale? Y lo que decía Rosy ahora también, con el objetivo, ocurre lo siguiente, con el objetivo de que etapa por etapa, que como os he dicho antes, duran aproximadamente unos 20-25 kilómetros aproximadamente cada etapa, nosotros con el objetivo de que la gente mm, pueda disfrutar de estos alojamientos, pues decir que hay algunos que están a lo mejor a 6-7 kilómetros de fin de etapa. Cuando ocurre esto, que no es siempre, solo algunas veces, cuando ocurre esto, nosotros siempre le ponemos un vehículo que les esperará a final de etapa, le llevará al alojamiento y al día siguiente les dejará en el mismo sitio donde les recogió para que se siga haciendo el camino de ese. Dentro de las tres modalidades estas de albergues, hostales, que llamamos nosotros, o casas típicas gallegas, o hoteles con encanto, la mayor parte de las dos opciones primera de los albergues y alojamientos típicos gallegos, que son las opciones medias de alojamiento, normalmente se duerme a final de etapa, casi siempre, ¿vale? Y cuando son pazos o alojamientos con encanto, es cuando ocurre este tema, de que puede ser que alguno, por las propias características, porque los pazos eran casas gallegas de familias que tenían su apellido marcado y, bueno, eran casas de labranza, pues no estaban en el centro del pueblo, siempre estaban separadas, estaban en el entorno de fuera del pueblo, ¿no? Porque muchos tenían ganado y, bueno, pues eran casas que se encontraban fuera del centro de la población, que ahora pues se han convertido en alojamientos de turismo rural. Lo que decía, o sea, también se incluye, pues incluimos siempre un seguro de viaje que incluye accidentes y enfermedad, ¿de acuerdo? Para que, pues si pasa cualquier cosita, pues que se pueda ir a cualquier centro de salud y además siempre pues se está conectado con nosotros, ¿de acuerdo? Tanto con Fidelis como con nosotros que vamos a estar ahí detrás en todo momento. A todas las personas que hacen el camino con nosotros se le da un bono o un documento con todas las direcciones donde van a dormir, los teléfonos de dónde van a dormir, el teléfono de quién es el responsable del traslado de equipaje entre etapas, nuestro teléfono de urgencias, el teléfono del seguro de accidente y enfermedad, para que en todo momento esté con nosotros en contacto si necesita cualquier cosa. Nosotros tenemos un servicio de asistencia de todos los días, es decir, de lunes a domingo. ¿Qué más puedo decir? Que no se me olvide, porque no tengo nada apuntado. Lo estoy hablando todo de todo lo que incluye. ¿Qué más cosas? Sí, os puedo hablar del servicio de traslado de equipajes. ¿En qué consiste el servicio de traslado de equipaje? O lo que es una etapa
normalmente en qué consiste una etapa del camino, ¿vale? O un día normal del camino. Un día normal del camino, lo suyo es despertar, madrugar, lo que nosotros aquí llamamos madrugar, en España, pues a lo mejor pueden ser aproximadamente las 7:30, 8, lo que se recomienda, ¿de acuerdo? Sobre las 7, 7:30, aunque muchos peregrinos quieren levantarse a las 6 de la mañana incluso, pero no hace falta, ¿de acuerdo? Nosotros podemos decir que las 7:30 de la mañana sería lo ideal, 7, 7:30 para desayunar, disfrutar del desayuno, dejar no más tarde de las 8, 8:30 de la mañana en la recepción del alojamiento su equipaje, ¿vale? Para que cuando llegue al otro alojamiento pueda disfrutar de que su equipaje está en el siguiente alojamiento, ¿no? Entonces, una vez que se deja el equipaje, bueno, pues se ha desayunado, pues sobre las 8:30 de la mañana se empieza a salir a caminar. Normalmente una etapa suele durar aproximadamente, unas 6 horas. Mucha gente lo hace en menos, en 4 horas. Y mucha gente lo hace en más, en 8 horas. Pero la media son 5, 6 horas. Y como ya os digo, cada 5 o 6 kilómetros siempre hay una parada. Siempre se puede uno parar a tomar un refresco, comer, hay muchos sitios. Están muy bien, muy bien. Las infraestructuras están muy bien, todo muy organizado. Se habla con mucha gente, hay otros peregrinos. Y lo que siempre se recomienda, la mayor parte de la gente, pues la comida, el almuerzo, la comida, lo hacen durante el camino, normalmente. Porque no se trata de correr, sino de disfrutar, no se trata de llegar a comer a final de etapa, ¿de acuerdo? Entonces se almuerza durante el camino y después de almorzar se sigue caminando hasta que se llega a final de etapa. Normalmente cuando se llega a final de etapa, si nos tienen que recoger para llevarnos a un pazo que esté fuera, nos recogen, nos llevan al pazo y luego allí pues se disfruta del pazo. En el caso de que estemos en la misma población, pues lo mismo, llegamos al alojamiento caminando y bueno, pues ya allí pues se puede uno parar a descansar un ratito, echarse una pequeña siesta, una duchita y ya prepararse para la cena y hablar sobre, pues eso, la jornada, cómo ha sido. Y ese es el típico día del Camino de Santiago. Os voy a poner también unas fotografías de cosas que, a ver, un momentito. Fotos que hemos hecho este año del camino, para que veáis, pues, diversas, bueno, pues, momentos del Camino de Santiago. Estas piedras, por ejemplo, esta es una zona que se llama la Cruz de Ferro, donde cada peregrino está en la zona de León. Cada peregrino, muchos peregrinos pues llevan un recuerdo de un ser querido y lo dejan ahí. Entonces, con el paso de muchos años, se ha ido formando una montañita llena de piedra y bueno, la verdad es que es una pasada. Yo cuando he pasado por allí, pues te pones a leer lo que la gente deja y es un momento precioso, la verdad. Son sitios que se van yendo en el camino. Decir también que el camino se puede hacer, porque hay muchos mitos en el camino de que tiene que ser para gente que sea muy deportista, no tiene por qué ser así. Personas de todas las edades pueden hacer el camino. Sí que se recomienda, pues, la gente que va a hacer el camino, pues yo normalmente recomiendo 3 meses antes o 2 meses antes aproximadamente, pues, oye, aquel que suele salir a caminar mucho, pues genial, no hace falta que haga nada, ¿de acuerdo? Va allí, hace el camino y ya está. Pero aquellos que no suelen hacer caminatas grandes, se recomienda, pues eso, las semanas anteriores, pues salir a hacer 10 kilómetros,
a ponerse más o menos para sentir sensaciones de cómo 10, 15 kilómetros, caminatas así para ver qué sensaciones tenemos, haciendo una caminata larga y pues eso, pues haber caminado unas semanas antes, haberse entrenado un poquito. No significa hacer una maratón ni nada, pero sí que lo suyo es hacerse, pues, entrenarte un poquito, que realmente no es un entreno, es acostumbrarte a salir a caminar y observarte, a ver si con tus piernas, el ritmo que llevas, cosas así, ¿no? También importante, ahora que estoy enseñando alguna fotografía, pues es la vestimenta que tenemos que llevar. Como veis, estas peregrinas que vemos aquí en esta fotografía, pues no hace falta que lleven una mochila con todo su equipaje, porque ya tenemos el servicio de traslado de equipaje entre etapas, ¿de acuerdo? Es decir, con una mochila pequeñita valdría, para llevar sus cosas, su cantimplora, su botella de agua, su documentación, cualquier cosa de neceser personal, un chubasquero, como va esta señora, va con su chubasquero aquí colgado. Decir que normalmente la temperatura media entre mayo o abril y octubre suele estar entre 15 y 25 grados, podríamos decir. Entonces, cuando se va caminando, mucha gente va en manga corta, pero bueno, puede ser que... Mucha gente dice que en Galicia llueve mucho, sí que es verdad, pero llevamos ya unas décadas que no llueve tanto como... Y sí que es verdad que no son lluvia, cuando llueve, pues no es una lluvia torrencial que esté todo el día lloviendo y esas cosas. Te puede pasar algún día, puede pasar, pero normalmente no es un problema para hacer el camino. Las fotos que vais a ver, pues lo dicen, ¿no? Normalmente. Pero ya digo, los mejores meses para hacer el camino, yo siempre recomiendo abril, mayo, junio y septiembre y octubre, para mí. Luego julio y agosto son meses que no son muy calurosos tampoco, pero sí que es verdad que hay mucha gente, porque son los meses de vacaciones aquí en España y hay mucha gente, pero aunque yo siempre digo que los mejores meses son los otros, nosotros siempre atendemos a muchísima más gente en julio y agosto. Es decir, que aquel que quiera venir en julio y agosto, por supuesto que también está genial, ¿no? Sí que también diré que normalmente Galicia no es una zona muy calurosa. Esa es la temperatura media de la que he hablado antes. Y recomendamos siempre por eso madrugar, para que como mucho, pues eso, poder almorzar como muy tarde a la 1:30, a las 2, y luego continuar el pequeño, los últimos kilómetros para las 4, como muy tarde, las 5 de la tarde ya estar en final de etapa. Y que no salir muy tarde a caminar, porque si no te llevas todo el sofocón de calor. De esta manera, pues a lo mejor hasta las 11, 12:30 de la mañana, pues ahí hemos avanzado casi mucho más de la mitad de la etapa y con la fresca que llamamos aquí, ¿no? Voy a enseñar alguna fotografía más del camino. A ver. Mira, esto sí que fue un día lluvioso para que veáis. Normalmente los días suelen ser así. Estas fotografías, también deciros que las hicimos elegimos una semana en la cual había sol y nubes, porque esto fue este año 2022. Y por eso, porque íbamos a hacer fotos y las fotografías salen mejor cuando hay un toque más de humedad. Por eso elegimos una semana pues, que sabíamos nosotros que iba a caer un poquito de humedad. ¿De acuerdo? Pero bueno, para que veáis, este es el paisaje en el mes de julio. Está muy verde, Galicia. Pues la plaza del Obradoiro, cuando se llega, la gente cuando llega, la verdad es que es una aventura impresionante, o sea, es un sentimiento
que no, después de haber hecho toda la peregrinación, cuando llegas a la iglesia, pues es el premio más grande que puedes tener, ¿no? Y la gente se emociona mucho. Luis, tenemos algunas preguntas ya en el chat. Vale, a lo mejor me estoy enrollando demasiado. No, me Muy parece bien. perfecto porque van muy Sí. relacionadas con lo que nos estás presentando y creo que podemos irlas abordando algunas Vale. de Yo, las... según contesto, si quieres, voy pasando fotografías para que veáis, porque tengo muchísimas, perfecto, ¿de acuerdo? Muy perfecto. bien. Pues, Mira, por ejemplo, nos ujú. dicen, ¿en dónde pueden bajar los mapas? Virginia Sí. nos comenta que ella hará en julio el Camino de Santiago, iniciando en julio en León. Me imagino que empezará en León. Sí. A ver, si vais a hacer el camino con Fidelis Tours, nosotros vamos a proporcionar los mapas. Y siempre en la documentación que os he comentado, siempre van el itinerario completo de ruta y etapa por etapa, si es desde León, sea desde donde sea, siempre incluimos, siempre en la hoja de ruta que enviamos, siempre enviamos tanto mapas, así como por dónde se desarrolla el camino. ¿De acuerdo? Ahora bien, en cualquier sitio de hoy en día de Internet existen numerosos, información del Camino de Santiago, de mapas, rutas, entrando, googleando, como nosotros decimos, existen un montón de mapas y todo. De todas formas, en el momento de llegar a León, también en la oficina de turismo de León, también se va a entregar mapas y con información de todas las rutas, pero previamente, también cuando enviemos la documentación, se enviará de un folio por cada etapa, ¿de acuerdo? Un folio por cada etapa donde viene detallado lugar por donde va a transcurrir, por donde transcurre cada etapa. Claro, perfecto. Así es. Siempre que la verdad es que los recorridos que hacemos siempre les damos todo el material con anterioridad para que se puedan preparar y si no, como tú lo dices, en internet hay mucha información. Por otro lado, también nos dice Lucía Hernández, me interesa el recorrido cultural, es primera vez. Sí, pues yo, si es la primera vez, recomendaros hacer los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. Recomendaros. Si es la primera vez, que dura una semana, y los 100 últimos kilómetros y desde Sarria, es decir, el camino francés, desde Sarria. ¿De acuerdo? Voy a comentar aquí también algo que no hemos hablado, que para contestar esto, bueno, los vuelos, casi todos, de las procedencias de la gente que está escuchando hoy esta webinar, pues casi todos tienen vuelo directo a Madrid. Y desde Madrid tienen varias opciones. O hacer un segundo vuelo a Santiago de Compostela y desde Santiago de Compostela nosotros los ubicamos en Sarria, que son los 100 últimos kilómetros del Camino Francés, es esta zona de aquí, ¿vale? O también desde Madrid podemos ofrecerle un traslado privado hasta Sarria, que dura unos 5 o 6 horas de coche, o en tren de alta velocidad, estamos hablando de unas 4 horas y media en tren, que les deja directamente en Sarria. En Sarria, desde ahí, pues ese primer día se duerme y a partir de ahí, al día siguiente, ya se empieza a caminar hasta que se llega a Santiago de Compostela. ¿De acuerdo? Estoy hablando de los 100 últimos kilómetros. Aquí estoy poniendo diversos puntos de inicio muy importantes. León, lo mismo, hay un tren directo desde Madrid a León. También hasta Lugo para hacer el camino primitivo, como hemos hablado. Incluso hasta Tui para comenzar los 100 últimos kilómetros del camino portugués. También hay un tren directo. Esto es una buena combinación en tren desde Madrid,
los servicios de tren hay una muy buena combinación. Haceros un pequeño comentario. Llevamos 1 año y medio en el cual la línea de alta velocidad se creó, se ha estado construyendo y se ha estrenado hace 1 año y medio la línea de alta velocidad hasta Galicia. Todavía hay algún tramo con obras, ¿de acuerdo? Es decir, por los últimos kilómetros el tren, cuando se coge el tren de Madrid hasta Galicia, nos podemos encontrar algún tramo que todavía está en obras y que lo que hace es que la gente tiene que coger un bus organizado por Renfe, por la compañía de trenes, y a lo mejor hacerle un tramo de 60 kilómetros en bus para que esa zona de obras pues la puedan pasar, ¿de acuerdo? Pero esto es algo muy temporal, va a terminar ahora, se estima que hay una zona de obras por aquí, ahora, que en el mes de julio de este año, a partir del mes de julio ya no va a existir. Estamos hablando de 1 hora que no se va en tren, ¿de acuerdo? Pero es algo, como digo, muy temporal. Y solamente de Madrid a la zona de Sarria por Orense, aproximadamente. ¿De acuerdo? El resto son trenes directos, ¿de acuerdo? Creo que me he explicado lo mejor posible. Perfecto. Está muy bien, Luis, lo que nos indicas y nos da mucho mayor claridad para que cada quien pueda elegir cómo llegar Vale. al destino de la primera etapa, ¿no? De su camino. Sí. Bueno, Julio nos saluda desde Ciudad de México. Gracias, Julio, por estar aquí. Laura nos dice, ¿cuál es la mejor fecha para realizar el camino? Bueno, ya nos comentaste que los mejores meses que tú nos recomiendas son abril, mayo, junio, septiembre, octubre. Sin embargo, hay peregrinos que puedan ir en diferentes fechas, ¿verdad? Ya sea julio, agosto, o incluso hay peregrinos que febrero, marzo. ¿No? Puesto. Lo importante es que siempre, o sea, lo pueden hacer en cualquier mes del año. Sí, lo bueno con Fidelis, con nosotros, con Fidelis, pues deciros que cualquier día del año que desee, cualquier peregrino, cualquier persona que quiera hacer el camino, puede empezar el día que la persona elija. Porque decir que además los tours que nosotros organizamos son más del 90% son autoguiados. Damos toda la documentación para que no tengan que ir con un guía ni en un grupo. Por eso lo bueno es que cada persona con su acompañante o su grupito personal, pues eligen ellos la fecha y montan el viaje con la fecha que ellos eligen, no con una fecha organizada. Así es. También deciros que nosotros todos los días del año estamos atendiendo a peregrinos, todos los días del año, tanto el día de 31 de diciembre, todos los días del año, ¿de acuerdo? Para que se pueda hacer el camino todos los días del año. Eso Pero es. los mejores son los que he indicado. Así es. Muy bien. Laura nos dice, ¿pueden ustedes organizar mi viaje al camino? Me gustaría ir con amigas y tener certeza de los alojamientos. Pues sí, justamente Sí, nosotros. sí, Son las ventajas, ¿verdad? De cuando claro, haces sí. una experiencia. Esto lo vas a saber con muchísima antelación. Una vez que haces la reserva, nosotros tardamos 1 semana aproximadamente en enviarte, pues eso, los alojamientos donde vas a dormir. Y bueno, para que los puedas observar y normalmente hasta que no nos confirmáis de que estáis de acuerdo con los alojamientos y todos los servicios que os incluimos, pues no damos por cerrada la reserva, ¿de acuerdo? Nosotros mandamos nuestra propuesta y vosotros lo veis y decís, oye, pues genial, ¿no? O no, mira, resulta que parece ser que este alojamiento me gustaría cambiarlo. Pues nosotros siempre ahí pues vamos trabajando. Normalmente no nos suele suceder eso, pero que alguien nos suele decir, oye, pues mira, este alojamiento no, o esto, pero vamos, sobre todo hasta que vosotros no veis que estáis de acuerdo con los alojamientos asignados, pues no damos por cerrada la mesa. Así es.
y ya les presentamos diferentes tipos de alojamientos según su presupuesto, como también tú lo Sí, comentaste, o sea, hay diferentes exactamente. opciones según, pues, cómo quieras realizar la experiencia, ¿verdad? O sea, que no es Sí, un limitante para eso. Y, exactamente. bueno, Lucía nos dice, cuando se llega a Santiago de Compostela, ¿se puede uno regresar por los mismos caminos? Mm, sí, hay gente que lo hace al revés. Lo que, bueno, no es una buena denominación decir al revés, ¿no? Porque el camino es el camino y cada uno lo hace como quiere. Sobre todo suele suceder Fisterra, lo que hablé antes. Hay mucha gente que hace Fisterra-Santiago en vez de Santiago-Fisterra, porque quieren llegar desde Fisterra y llegar a Santiago. Pero sí se puede hacer al revés. Ocurre en muy pocas ocasiones, pero hay gente que va y vuelve, ¿de acuerdo? Perfecto, No es muy normal, pero hay alguno que sí, que lo normal es llevar la dirección hacia Santiago, muy pero sí bien, se puede. Y sí perfecto. lo organizamos igualmente, ¿eh? Muy bien. ¿Cuántas personas en alojamientos compartidos? Me imagino que quiso decir cuántas Sí, personas que están sí. normalmente en un albergue, que es ¿Mm? donde... En albergue, yo os digo, las ventajas que tiene es que está muy bien, el precio es muy económico. Para Ujú. aquellos que estén acostumbrados a vivir experiencias compartidas, como ir a la montaña, y pues es el típico albergue pues, parecido a los albergues de montaña, ¿no? Normalmente suelen ser las habitaciones, puede haber habitaciones con 8 personas, las más pequeñas, pero un número de habitación media pues suele ser entre 8 y 20 personas las que pueden albergar una habitación, ¿no? Son habitaciones grandes, ¿no? Y bueno, está ahí como con muchas literas. Eh, los pros, pues eso, el precio y es la forma más clásica de hacer la peregrinación. Antes los peregrinos venían hay albergues públicos que se llaman también. Nosotros trabajamos con albergues privados, que lo llevan familias privadas, ¿de acuerdo? Y se permite la reserva. Los públicos actualmente no puedes hacer una reserva, entonces te toca levantarte mucho antes con toda la incertidumbre si encontrarás sitio para dormir o no. En nuestro caso no, ya va todo reservado y uno va disfrutando del camino. Los pros es eso, que es más barato, pero los contras podríamos decir bueno, pues aquellos que quieren hacer un descanso de más calidad, pues no sucede, porque a lo mejor, pues oye, pues por la noche puede haber algún ruido de una persona roncando o alguna cosa así, ¿no? Aunque tienes una persona al lado durmiendo, bueno, pues mucha gente le encanta. Yo lo he hecho de todas las formas, ¿no? Y me lo he pasado bien en todas, ¿no? Pero cada experiencia es de una manera y mucha gente lo hace siempre en albergue y otros lo hacen siempre en alojamientos comunitarios, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Ujú. Nos dice Laura, ¿qué tipo de alojamiento nos recomiendas si es la primera vez que hago el camino? Yo, bueno, bueno, eso ya está, según la persona y la edad. A ver, yo personalmente, ahora en la época de mi vida que estoy, pues siempre lo hago en alojamientos con encanto. A mí me gusta cuando termino una etapa, pues tener un premio. Un premio significa disfrutar del alojamiento, de un buen descanso, que no significa que los otros no descansen, pero me gusta también. Los alojamientos con encanto tienen unos cocineros, una gastronomía más cuidada, en todos ya os digo que hay una buena, se come muy bien, pero bueno, a mí me gusta más llegar a un sitio y que un alojamiento con historia grande, que su diseño pues esté muy trabajado en el momento de mi vida que me encuentro. Pero, por ejemplo, para aquellos que quieren tener una relación más personal con otras personas y conocer a mucha gente, pues a lo mejor está bien el albergue, porque incluso, como hemos dicho antes, se duerme junto con las personas que vas conociendo, allí en el mismo albergue, al día siguiente, pues a lo mejor coincides también en el mismo albergue. Y luego el hostal,
que es el nivel medio, suele ser para aquellas personas pues, que no le dan un interés al diseño, pero que quieren estar tranquilos. Es decir, yo quiero dormir en mi habitación y tener mi baño para mí, pero tampoco quiero un diseño que sea, yo con más austeridad, con que esté limpio y que haya una cama, genial, ¿sabes? Normalmente también, por ejemplo, la gente más jovencita suele ir a albergues, ¿eh? Gente jovencita y gente que le gusta pues hablar con gente y tal. Pero luego ya, a lo mejor si eres de pareja o en familia, pues normalmente la gente va más a hostales o al alojamiento comunitario. Así es, Muy perfecto. bien. De hecho, bueno, nada más un paréntesis, yo he tenido clientes Sí. que han ido a todo y Sí. la verdad es que han regresado muy contentos con los alojamientos que les hemos sugerido, así que por ese Muy lado bien. se sientan tranquilos. Bueno, la temporada ya lo comentamos, nos dice Nena, buen día desde Guadalajara, México, muy agradecida con ustedes. Ujú. Y Luis Miguel, me despiertan las ganas de hacer el camino, ya que solo estuve en Santiago en viaje de Portugal y norte de España, y ha quedado un hueco por no haberlo hecho. Pues adelante cuando Pues, gustes. pues hay que hacerlo. Así El es. camino es una cosa que hay veces que da miedo y bueno, Rosy, tú lo has hecho y al principio dices, bueno, es que no sé yo si yo podré, yo podré llegar a hacer esto, ¿no? Pero el camino te va empujando, el sentimiento este de donde estás te va empujando hacia adelante hasta llegar a Santiago. Es un sentimiento, mucha gente dice, yo no sé si podré terminar una etapa así tan larga. Y bueno, y luego la experiencia es que es una experiencia muy distinta, no es un viaje cultural o de costa o de ir a la playa, es una experiencia muy distinta. Aquí en España y bueno, e internacionalmente, mucha gente ya se toma lo mismo que hay viajes, el viaje de la nieve, de ir a esquiar todos los años o ir la Semana Blanca, que nosotros llamamos aquí. Nosotros tenemos mucha gente que confía en nosotros, que hace el camino con nosotros. Han repetido ya muchísimos caminos, porque todos los años quieren hacer una semana o 2 semanas o unos días de Camino de Santiago. Entonces es un viaje que muy poca gente vuelve hablando mal de ese viaje. Pero nosotros lo aconsejamos, vamos, yo no puedo, hombre, yo me dedico también a esto, pero vamos, que lo digo así, con toda la sinceridad, de que es una experiencia única, ¿eh? Así es. Así Ujú. es. Así que pues los invitamos, todos los que quieran, lo pueden hacer. Exactamente. De hecho, yo me encontré gente, bueno, yo he llevado personas de 70 años a hacer el Camino de Santiago y hemos Ujú. tenido, y ahora que hicimos el recorrido, también personas de edad adulta, jóvenes, así que no hay límite de edad. Hay otro comentario, bueno, nos dice Lucía, camino 10 kilómetros diarios, las fotos son todos los caminos, me gustaría ver por cada camino. Bueno, pues por el Eh, tiempo no nos da la a lo mejor oportunidad. no nos va a dar tiempo, pero en cualquier momento, a través de Fidelis, si tenemos que volver a ponernos en contacto para algo más, para una explicación más amplia, la podemos dar también, no hay ningún Así problema, es, ¿eh? claro que Ujú. sí. De hecho, también tenemos por ahí nosotros hicimos algunos recorridos virtuales donde recorrimos el Camino de Santiago en diferentes etapas y creo que tenemos por ahí unos webinars, voy a revisarlos a ver si les podemos compartir para que los puedan ver con calma en su casa. De la semana que comentan de Sarria, perdón, hay otro, dice, ¿qué día empiezan los recorridos? Eh, no hay, como dije antes, no hay una fecha, no hay una fecha. Nosotros, a ver, se puede hacer, es el día que uno quiera, empiezan los recorridos. Es decir, mm, la persona que elige, yo me quiero ir el día 26 de febrero y empieza, le organizamos todo para que empiece el día 26 de febrero. Entonces, lo suyo es que la noche antes se llegue al alojamiento y después de dormir la primera noche, se empiece a caminar la primera etapa, ¿eh? Entonces, se puede empezar el día que se quiera. No, no tenemos unas fechas con grupos, ¿eh?
que se puede hacer igualmente, ¿de acuerdo? Si alguien tiene un grupo forma un grupo, nos dicen, pero vamos, la elegís vosotros, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. De la semana que comentan de Sarria, bueno, pues es el de los últimos 100 kilómetros, ¿el en costo medio cuánto saldría? Pues depende, ¿no? Depende Sí. el alojamiento, los servicios. Claro, ahí tienes que contestar tú, Rosy, porque yo ahí en eso no entro. Sí, pues bueno, depende de lo que vayan a contratar, los servicios, pero bueno, pues puede variar el precio desde, no sé, desde 400 euros hasta, no sé, dependiendo, a lo mejor 700. Con mucho gusto, si tienen, si desean algún presupuesto, alguna cotización, nosotros se los podemos hacer para que Muy ustedes bien. lo tengan y tengan las diferentes opciones dependiendo del alojamiento, de que hay clientes que me dicen, no, a mí ponme pensión completa, a mí nada más los desayunos, en fin, todo eso puede ir variando y ustedes pueden ir eligiendo qué agregar o qué no para su cotización. Muchas gracias, muy valiosa información. Nos dice Mauricio Bello de Mérida, Yucatán. Ya tengo mi viaje programado para salir desde el próximo 14 de marzo. Quiero empezar desde Roncesvalles. Me siguen preocupando el presupuesto de los albergues. ¿Ustedes me pueden organizar esa parte? Claro, con muchísimo gusto. Si quieres, Mauricio, nos puedes Sí, escribir sí, por y supuesto. te mandamos nosotros, nos dices, mira, ¿sabes qué? Me gustaría esto o estos servicios. De hecho, terminando esta masterclass, les vamos a estar mandando también a todas las personas que asistieron y a quienes se registraron lo que es el catálogo que tenemos de las rutas del camino con las diferentes etapas y con los costos aproximados pues según el tipo de alojamiento que quieran, para que ustedes lo puedan revisar y sobre eso podemos hacer también un presupuesto. Comentar yo también, perdona Sí. que cualquier tipo de servicio en el camino, no solamente los que tengamos programados en la página web, cualquier tipo de servicio nos lo pueden pedir como petición que se, que se, que se contestará para hacer. No solamente lo que está programado, que es lo típico, ¿no? Lo que más todo el mundo, o sea, no lo que más se demanda. Si hay alguien que conoce, que quiere algo en concreto de hacer en el camino, una ruta en concreto, se le va a ayudar, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque estamos especializados en todos los caminos que hay en España, ¿eh? Así es. Incluso hemos tenido clientes bueno, la pregunta va relacionada con la siguiente. Dice, ¿qué ruta se recomienda si la persona va sola? Y ¿Qué yo ruta lo que dije antes, sin ninguna duda, los 100 últimos kilómetros del Camino de Santiago, desde Sarria a Santiago, porque desde que sale del alojamiento siempre va a ir acompañado. Es decir, bueno, aquí hablar de dos cosas, aunque quizás me estoy enrollando mucho a hablar, que la espiritualidad, la magia, se va a encontrar hablando con gente y también en soledad. ¿Me entiendes? Hay gente que busca soledad para hacer el camino, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que es verdad que si es la primera vez y una persona que va sola, nosotros recomendamos hacer los 100 últimos kilómetros de Sarria a Santiago, porque va a ir acompañado de otros peregrinos que aunque si quieres hablar, vas a hablar con mucha gente. Y si quieres ir caminando y ir pensando y hablar contigo mismo, también lo vas a vivir esa experiencia. Y lo bueno, saber que siempre no te vas a sentir solo, ¿no? En el bosque, ¿no? Eso no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Así es. Y también comentarles que, bueno, también hemos tenido clientes que nos han dicho, oye, bueno, a mí sí me gustaría ir acompañado, tener un servicio, un guía que vaya conmigo, no me quiero sentir solo. También podemos ofrecer ese servicio y la verdad es que son excelentes guías los que los Sí, acompañan. Entonces, sí. para que hay de todo, ¿verdad? Hay gente Por que va a supuesto, hacer el camino tenemos solo. guías, exactamente, tenemos guías. Eh, si nos podemos proporcionaros un guía acompañante que va durante todo el camino, va a estar en exclusividad con vosotros.
siempre acompañando. Así es. Y bueno, por último, Freddy Reyes nos dice cordial saludo, gracias por esta oportunidad para conocer las rutas. Pregunta, a mi esposo le gusta el mar y a mí el bosque. Entre más espeso, mejor. ¿Qué camino nos sugieres para disfrutar de los dos ambientes? Pues yo os sugiero el Camino del Norte. El Camino del Norte porque hay sitios maravillosos, con muchos acantilados. Se va caminando por acantilados que dan al mar Cantábrico. Se va pasando por distintos lugares, la región de Asturias. Nos pueden solicitar cualquier tipo de zona, es decir, a lo mejor el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia también, por la zona de la costa, ¿de acuerdo? Y además es que el norte de España lo que tiene es que a su vez también se pasa por bosques, ¿de acuerdo? Entonces vas pasando por las playas y por los bosques y además también junto con una gastronomía pues muy rica y unos paisajes muy verdes, zona muy natural, unos olores, está genial. Me encanta. Sí que os voy a decir que no está tan transitado. Siempre veremos a otros peregrinos, pero no está tan transitado como el camino francés, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Pues al no haber ya más preguntas, con esto concluimos y agradecerles a todos que hayan estado con nosotros, agradecerles también el interés de haber dedicado esta mañana de sábado y la tarde de sábado allá contigo, Luis, compartiendo esta experiencia, aunque sea de manera virtual, irnos preparando para quienes lo quieran Pues, hacer de manera presencial, ¿no? pues genial. Y también, Bueno, yo yo sí, he dejado aquí esta foto al final porque, bueno, esta mujer se llama Marcela y es una clienta muy especial que tuvimos, que hizo 40 días caminando desde Francia, desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Fisterra. Y la acompañamos mucha parte del camino. Iba sola y estuvo 40 días caminando y toda la zona primera de los Pirineos, los primeros 7 días, fuimos acompañándola, que era una zona pues, que ella quería alguien acompañándole y fuimos acompañados. Y finalmente llegó allí y bueno, la gran experiencia, ¿de acuerdo? Y dejo de compartir y bueno, te dejo que te he cortado, Rosy. no te Vale, preocupes, me encanta esa muy foto bien. porque justamente Sí, sí, ese agradecimiento que también sí. siempre pues el peregrino recibe, ¿no? Sí, Y venía en una de las piedras que presentaste en una de las fotografías donde decía pues que sí. también el camino es un símil de la vida y así es, vas Muy encontrando bien. con muchas personas que compartimos lo mismo, que nos vamos ayudando y que realmente nunca estás solo. Y bueno, pues ya nada más, antes de concluir, a mí me gustaría compartir por parte de Fidelis para todos ustedes que vamos a ofrecerles esto. Queremos, porque sé que hay muchas personas que o ya tienen su camino o quieren programarlo para este año, pues para quienes lo deseen. Nosotros queremos obsequiarles un 10% de descuento en los servicios que vamos a darles de lo del Camino de Santiago. Pueden reservar con nosotros y pueden viajar durante todo el 2023. Entonces, para quienes lo deseen, nosotros les vamos a compartir esta información. Pueden pedirnos cotizaciones o, oye, ¿sabes qué? Quiero tener a lo mejor una reunión con ustedes y que me puedas platicar un poco más de las rutas. Con muchísimo gusto, siéntanse en la confianza de hacerlo para poder pues darles a ustedes toda la información y que su experiencia pues realmente sea una experiencia única y especial. Y nosotros siempre decimos que estas experiencias transforman vidas. Así que pues bueno, se los Genial. compartimos y vi que no sé si alguien por ahí levantó la mano. Y claro, bueno, Gabriela, si nos dice, me interesa que me mandes información y la ruta es de Francia. Claro que sí. Con muchísimo Perfecto. gusto les vamos a mandar todo este contenido, toda esta información. Van a recibir también un ebook que hemos hecho con las 10 sorpresas del Camino de Santiago por parte de Fidelis también.
Y bueno, pues agradecerles a todos el haber estado con nosotros. Gracias, Luis, por tu tiempo. Bueno, Está faltaría más. un poco Yo encantado. tarde ya por allá en España. Sí, y bueno, aquí pues ya está anocheciendo. ya está anocheciendo. Sí, Y sí, bueno, sí. pues estaremos en contacto con todos ustedes para darles más información. Pues genial. Ha sido un placer.